Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de si acaso la tercera temporada será la mejor de todas del anime de Classroom of the Elite. Después de muchos años, 5 para ser más exactos, el pasado 2022 tuvimos el regreso del anime de Classroom of the Elite, pero con esto no solo tuvimos la segunda temporada, sino que también la confirmación de que este año 2023 tendremos una tercera temporada, que adaptará hasta la parte final del primer año de las novelas ligeras. Y es por eso, junto con la calidad no tan maravillosa de la mayor parte de la segunda temporada, que pasó por mi mente la siguiente pregunta. ¿Será acaso la tercera temporada la mejor de las tres? ¿Podrá superar la épica batalla entre Ryuen y Kiyotaka, así como los increíbles momentos de la primera? Y para eso es que decidí hacer este video, en donde vamos a tratar brevemente 3 puntos que nos pueden dar esta respuesta. El primero, que sería la calidad de las temporadas anteriores. El segundo, acerca de Estudios Lerche. Y para terminar, el tercer punto sobre la historia de las novelas. Así que como ya estoy hablando demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Como dije, lo primero a tratar son las temporadas ya emitidas, pues realmente, ¿qué tan buenas fueron? La primera adaptó de forma bastante mediocre la novela ligera, y si bien el resultado fue un anime que nos enamoró a la mayoría, tampoco es que sea una joya como ninguna otra serie, siendo el afecto que sienten gran parte de los fans causado porque para muchos es uno de los animes que los introdujo a este mundo. Y aclaro, no estoy diciendo que la serie sea mala por esto, es muy buena, pero ni de cerca insuperable como algunos fans más extremistas quieren hacerlo ver algunas veces. Mientras que la segunda temporada todos reconocimos que tuvo buenos momentos, tanto de animación como los capítulos 8 y 12 por ejemplo, así como de historia, pero creo que nadie se atrevería a decir que es una temporada excelente, ya que lamentablemente su calidad no fue nada consistente. Entonces, por este lado, si los creadores de la serie aprenden de sus errores, puede que la tercera temporada sí sea mejor. ¿Pero acaso lo hacen? Eso hay que analizarlo en el siguiente punto. ¿Acaso Lerche aprende sus errores? Pues sí, continuemos. Bueno, no lo haré tan simple. La segunda temporada pareciera haberse hecho sin muchas expectativas, pues su calidad dejó bastante que desear porque el estudio delegó demasiado a grupos no lo suficientemente capacitados o que no tenían tiempo o presupuesto suficiente. Desconozco las razones exactas, pero sí el resultado, y no fue bueno. Pero hay otro elemento que tenemos que tener en consideración, y es el Blu-ray de la serie, del cual ya hice un video hablando de si mejoró o no a la temporada. Y la respuesta está clara, sí lo hizo, y sorprendentemente cuando no tenían razón para hacerlo, pues muchísimas personas comprarían el Blu-ray igualmente debido al volumen cero. Entonces, al menos mi análisis personal es que se dieron cuenta de que el contenido podía ser mejor, y la serie sí es muy apoyada incluso después de tantos años, así que les beneficia mantener contentos a los fans, y eso hará mejorando aquello en lo que fracasaron. Y para ir terminando, vamos a hablar de qué se adaptará en la temporada 3, pero tranquilos si no leyeron la novela porque no daré spoilers. Esta temporada veremos el final del primer año de nuestros protagonistas en la academia, y pasarán muchos eventos muy importantes en ese último tiempo. Además, esta parte de la historia tiene como principales a algunos de los mejores personajes de la misma, por lo que en cuanto a historia es increíblemente buena y seguramente será muy disfrutable. Pero a decir verdad, gran parte de los lectores de la novela consideramos que el volumen 7, que fue adaptado al final de la segunda temporada, es algo mejor que el clímax de lo que veremos este año. Así que si solo dependiese de la historia, está difícil que esta vez se supere a lo anterior. Aunque claro, como dije a lo largo del video, la temporada 2 tuvo momentos impresionantes, pero no fue excelente. Así que si se arreglan sus problemas, podríamos tener una temporada que en su conjunto sería mucho mejor, con una historia solo ligeramente inferior, pero igual de entretenida. Así que me pregunto, ¿acaso estaremos por ver la mejor temporada del anime de Kote? Yo en lo personal estoy con mucho hype deseando que así sea. Así que díganme, ¿qué piensan ustedes que sucederá?
Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el análisis de si acaso la tercera temporada será la mejor de todas las del anime de Youkoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, la espera hasta la tercera temporada se les hará eterna. Así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura le está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.